La Ruta 66 era mi hogar lejos de casa. Como trailero, la conocía mejor que a la palma de mi mano. Cada curva, cada recta. Pero aquella noche, algo extraño me esperaba en el arcén. A mitad de camino entre Gallup y Holbrook, una forma pequeña y descolorida llamó mi atención. Aminoré el camino hasta detenerme, esperando encontrar solo un trozo de basura abandonado. Pero lo que encontré fue otra cosa. Una muñeca vieja y desgastada por el tiempo. Tenía el pelo enmarañado y uno de sus ojos de vidrio estaba roto. No sé por qué la recogí. Supongo que pensé que era triste dejarla allí abandonada en medio de la nada. La puse en la cabina del camión y continué con mi viaje. Pronto me sumergí en la rutina familiar, escuchar la radio, mantener los ojos en la carretera y mirar los espejos de vez en cuando. Sin embargo, pronto algo comenzó a sentirse extraño. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, juraría que la muñeca había cambiado de posición. Cuando el sol se puso y la oscuridad cayó sobre la carretera, la cabina del camión se llenó de un silencio tan pesado que podrías cortarlo con un cuchillo. Miré de nuevo a la muñeca y por un segundo pareció mirarme a mí. Sentí un verdadero escalofrío recorrer mi espina dorsal. De repente, los faros de mi camión comenzaron a parpadear. La radio, que había estado en silencio, comenzó a emitir una estática estridente. La muñeca parecía reírse en el asiento del copiloto, y cuando volví para mirarla, el camión comenzó a tambalearse. Grité y traté de mantener el control, pero el camión se salió de la carretera. Luché con el volante, pero fue en vano. Sentí el impacto y todo se volvió negro. Desperté con la cara pegada al volante y el sonido de la radio silenciosa en mis oídos. Miré alrededor, esperando ver la carretera, el desierto o cualquier otra cosa, pero en su lugar solo vi oscuridad. Estaba rodeado de una lona negra y a mi lado la muñeca estaba sonriendo. Sí, sonriendo. El miedo me paralizó. ¿Era posible lo que estaba viendo? ¿O acaso el impacto me había afectado más de lo que pensaba? Pero no, los ojos de la muñeca brillaban con una luz siniestra, y su pequeña boca se abría y cerraba como si intentara hablar. Sus brazos se movían con un propósito claro. Ella se estaba moviendo hacia mí. La voz volvió a resonar, esta vez más fuerte, más clara. Era una voz femenina, pero arrastraba un tono siniestro que no correspondía a la dulzura que esperarías de una muñeca. Sus brazos continuaban extendiéndose, cada vez más cerca. Yo estaba paralizado, incapaz de apartar la vista de la criatura que se había apoderado de mi cabina, de mi vida. Los dedos del plástico de la muñeca rozaron mi brazo. Eran fríos e implacables. Grité, tratando de apartarme, pero el espacio en la cabina era limitado y no tenía a dónde ir. La muñeca me tocó y sus dedos se cerraron alrededor de mi muñeca como si fueran una tenaza. Un dolor insoportable se extendió desde mi brazo, invadiendo todo mi cuerpo. Intenté liberarme, pero la muñeca me sostenía con una fuerza increíble. Estaba atrapado a merced de este ente que había salido de lo más profundo de la Ruta 66 y no había nadie que pudiera ayudarme. Mi mente corría buscando una salida, pero la única opción parecía ser enfrentar a la muñeca. Así que con todas las fuerzas que me quedaban, me enfrenté a ella, mirándola directamente a sus ojos de vidrio. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. La muñeca soltó mi brazo y se echó para atrás, como si mi mirada intimidante la hubiera herido. La voz resonó nuevamente en mi cabeza, pero esta vez parecía un sonido triste y confundido. Decía, ¿por qué no quieres ser mi amigo? Y en ese instante,
Me di cuenta de que a pesar del terror, había algo más en esa muñeca, algo perdido, algo solitario. Y antes de que pudiera reaccionar, la muñeca se lanzó hacia mí nuevamente. Sus ojos brillaban de determinación, y ahí supe que tenía que luchar, no solo por mi vida, sino también por mi alma. Intenté alejarme, pero las paredes de la lona me rodeaban. Estaba atrapado, y la única compañía que tenía era esa muñeca maldita. El terror se apoderó de mí mientras la muñeca se acercaba más y más. Las luces del camión se apagaron de golpe, y la oscuridad se volvió total sobre mí. Solo la risa suave y distante de la muñeca llenaba el silencio. Pero yo me negaba a rendirme, a ser víctima de una muñeca diabólica. Luché, intentando liberarme de la lona que me aprisionaba, pero era como pelear contra una tela de araña pegajosa. La risa de la muñeca se hizo más fuerte, casi ensordecedora, mientras yo me retorcía en la oscuridad buscando alguna salida. Entonces, recordé que siempre llevo conmigo una navaja suiza, que siempre está guardada en el bolsillo de mi chaqueta. Con dedos temblorosos la busqué, rezando para no haberla perdido en el accidente. Y para mi fortuna, mis dedos rozaron el metal frío. Casi lloré de alivio. Saqué la navaja y sin pensarlo, corté la lona. Con todas mis fuerzas que me quedaban, la rasgué, y una débil luz se filtró por el agujero, dándome la esperanza que necesitaba. Luché con todas mis fuerzas para ensanchar el agujero, hasta que al final pude escabullirme por él, saliendo al aire libre. Caí sobre el asfalto, agotado pero libre. Me volví hacia la cabina del camión, donde la muñeca seguía en el asiento del copiloto, ahora inmóvil y silenciosa. Sus ojos de vidrio me observaban inertes, mientras yo respiraba el aire frío de la noche. Pero esta vez, yo no sentí miedo. Me puse de pie, me acerqué a la cabina y cogí la muñeca. Le devolví su mirada de vidrio y sin decir una palabra, la arrojé con todas mis fuerzas a la carretera. Por un instante, la muñeca y yo nos miramos a través del parabrisas. Sus ojos de vidrio reflejaban la luz de la luna llena y la carretera desierta. En un último intento, extendió su pequeño brazo hacia mí, como si pidiera que la recogiera de nuevo. Pero a pesar de la soledad y la tristeza que vi en su mirada, sabía que tenía que seguir adelante. Pisé el acelerador y dejé a la muñeca atrás. Su figura era cada vez más pequeña en el espejo retrovisor, hasta que desapareció por completo. Me quedé conduciendo toda la noche, sin parar, sin siquiera mirar atrás. La soledad de la Ruta 66 era mi única compañía, el zumbido del motor, mi única conversación. Pero en lugar de sentirme aislado o asustado, me sentí liberado. ¿Qué tal, oyentes? Bienvenidos a esta mega recopilación de relatos de traileros. Ahora vamos con el siguiente relato de la noche. Ya estaba cansado. Los músculos de mis hombros protestaban por las largas horas al volante, y mis ojos comenzaban a cerrarse pesadamente. A pesar de la cafeína que inundaba mi sistema, decidí que era hora de detenerme. Un letrero a lo lejos indicaba que había un diner en el próximo cruce, justo en medio de la nada. Perfecto, pensé. Algo de comida caliente y un descanso. Era justo lo que necesitaba. Sin embargo, cuando llegué, encontré que el lugar estaba vacío. La oscuridad y la desolación se cernía sobre el pequeño diner, cuyo letrero parpadeante luchaba por mantenerse encendido. Aparqué el camión y decidí entrar. La puerta chirrió al abrirse, anunciando mi llegada. Adentro, las luces titilaban y el aire olía a viejo, a años de abandono. Pero había calor, y eso era al menos lo que necesitaba.
Me senté en uno de los taburetes del mostrador y esperé. Nada. No había nadie, ni siquiera un murmullo. Pensé en irme, pero el cansancio me mantuvo pegado al asiento. Entonces, de repente, la radio cobró vida, sintonizando una vieja canción de jazz que llenó el lugar con su melancolía. En ese momento, una figura apareció desde la parte trasera. Era un hombre de edad avanzada, con el cabello blanco y la piel arrugada. Tenía una expresión amable y una sonrisa sincera. «¿Qué te apetece, hijo?», preguntó. Su voz era un murmullo tranquilo. Opté por un café y un sándwich, y mientras él preparaba la comida, comenzó a contarme historias de la Ruta 66, de los innumerables traileros que habían pasado por ese mismo diner y de las extrañas cosas que habían visto y experimentado. Al principio, las tomé como meras leyendas, entretenimiento para pasar la noche, hasta que mencionó la historia del diner. Dijo que el lugar era un tipo de punto de encuentro para lo inexplicable y lo sobrenatural. Según él, las almas de los traileros que habían perecido en la carretera a menudo se encontraban atrapados en la Ruta 66 y buscaban refugio en el diner. Riendo, pensé que solo estaba tratando de asustarme, hasta que vi la expresión seria en su rostro. Estaba desconcertado, así que giré mi cabeza lentamente y miré a los alrededores. De repente, haciéndome consciente de los sonidos silenciosos y los rincones oscuros del lugar, me pregunté si realmente estaba solo. La noche continuó, y con ella las historias. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, comenzaron a suceder cosas extrañas. Sillas que se movían solas, luces que parpadeaban de forma errática y una sensación fría y penetrante que se apoderó del lugar. Fue entonces cuando vi a un hombre sentado en la esquina más alejada del diner. Un hombre que había estado allí todo este tiempo. Vestía ropa antigua y tenía una expresión de tristeza profunda en su rostro. Me miró. Sus ojos estaban vacíos, y en ese momento comprendí. No era una persona viva. Justo cuando estaba a punto de dejar el diner, la radio se interrumpió abruptamente. La tranquila melodía de jazz fue reemplazada por una estática intensa, y luego un susurro. No era un susurro. Era una voz. Un hombre susurraba mi nombre. Sentí como si el frío se metiera en mis huesos. Busqué al anciano con la mirada, pero este se había esfumado. Estaba solo en el diner, o al menos eso creía. Volví a mirar hacia la esquina más alejada, y el hombre que antes estaba allí, ahora ya no estaba. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Entonces, una sombra se movió en el rabillo de mi ojo. Volví la cabeza, pero no había nada. La sensación de ser observado era cada vez más intensa. Empezaron a oírse ruidos, como si alguien estuviera rasguñando la madera, y la estática de la radio creció en tono y volumen. Decidí que ya era suficiente, así que me dirigí a la puerta para salir de este lugar macabro. Pero para mi sorpresa, la puerta no se abría. Empujé, tiré, pero nada. Estaba atrapado. La sensación de pánico comenzó a inundarme. El rasguño se hizo más fuerte, más cercano, y la estática en la radio se intensificó. Entonces, todo se quedó en silencio. La radio dejó de emitir estática y los rasguños cesaron, pero la sensación de ser observado no desapareció. De hecho, se hizo aún más fuerte. Entonces, la voz en la radio volvió, pero esta vez no estaba susurrando, estaba gritando mi nombre. Decidí correr a la parte trasera del diner, buscando una salida, pero la puerta trasera también estaba bloqueada. Sin duda, estaba atrapado. La voz en la radio se convirtió en un rugido ensordecedor, y luego
Tan abruptamente como comenzó, se detuvo. Todo lo que quedó fue un silencio ensordecedor. Entonces, una luz parpadeó y en la repentina iluminación vi mi reflejo en el espejo del baño, excepto que no era yo, o al menos no completamente. Mis ojos estaban oscuros, mi piel pálida y mortecina. Vi la terrorífica imagen de lo que parecía ser yo, pero en una versión espectral. Sentí un viento frío a mis espaldas y me giré. Allí estaba él, el hombre de la esquina, con su ropa antigua y sus ojos vacíos. Estaba justo frente a mí, mirándome. Extendió una mano hacia mí y aunque quise correr, me quedé paralizado. En un último intento desesperado, cerré los ojos y grité. Estaba demasiado asustado, pero cuando fui abriendo los ojos lentamente, ya estaba de vuelta en mi camión. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte y el diner se veía a lo lejos, silencioso y desolado. No sé cómo escapé, ni siquiera estoy seguro de lo que realmente pasó en ese diner, pero una cosa sí sé: la Ruta 66 no es un lugar para los débiles de corazón. ¿Qué tal de nuevo, oyentes? Vamos con el siguiente relato de la noche. Había pasado la medianoche cuando me encontré conduciendo por la Ruta 66. Desde que entré a la ruta, fui envuelto por un manto de neblina tan espeso que apenas podía ver más allá del parachoques de mi camión. El mundo exterior se había reducido a una franja iluminada por los faros. Todo lo demás era un lienzo en blanco. Conduje lentamente para evitar cualquier accidente, mi corazón latiendo al ritmo del parabrisas mientras limpiaba las gotas de la espesa niebla. No había otra alma a la vista, solo yo, mi camión y la ruta, y por supuesto, la insondable niebla que envolvía la ruta como un sudario. Después de lo que parecieron horas, apareció una figura en la carretera. Fue apenas visible a través de la cortina de niebla, y a medida que me acercaba, la figura se fue haciendo más y más clara. Era un viejo letrero de madera en forma de cruz, cubierto de musgo y descolorido por el tiempo. En él se leía Encrucijada. A cada lado de la carretera, dos caminos se abrían en la niebla, uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. La lógica me decía que debía continuar por la carretera principal, pero algo me hizo dudar. Una sensación extraña me invadía, como si de repente me encontrara en la encrucijada de un destino desconocido. Entonces, como un susurro, una voz emergió de la niebla. No estaba seguro de dónde venía, o si solo era producto de mi imaginación, pero estaba ahí. Era un murmullo apenas audible que decía: «Elige». No sabía qué hacer, ni a qué se refería la voz. Miré a ambos lados, y cada camino estaba igualmente envuelto en la niebla, sin apenas alguna pista de lo que me pudiera encontrar en cada carretera. En ese momento, me sentí completamente solo, atrapado en la niebla y la oscuridad, y a merced de una voz misteriosa que emergió de la nada. Aún así, algo me decía que debía elegir un camino, y mientras la voz se hacía más insistente, la niebla parecía volverse aún más espesa, como si estuviera atrapado en un mundo de fantasmas, lejos de todo lo que conocía. Asentí, tragando el nudo que se había formado en mi garganta. Me sentía arrastrado hacia la derecha, aunque no tenía ni idea de por qué. Giré el volante y el camión gruñó, luchando contra la densa niebla mientras nos adentrábamos en la nueva ruta. La radio, que había estado en silencio desde que me encontré con la niebla, de repente cobró vida con un crujido y una canción antigua comenzó a sonar. No había ninguna estación sintonizada y el dial estaba oscuro.
Eso hizo que se me pusieran los pelos de punta. La canción parecía antigua, con un ligero tono de Big Bang que habría sido hogareño en otras circunstancias, pero en la soledad de la niebla solo parecía espeluznante. A medida que la canción se desarrollaba, una voz suave comenzó a cantar. Era una melodía lenta y melancólica que resonaba con tristeza y advertencia. Y de pronto, la voz en la radio empezó a cantar. Su tono era etéreo, casi sobrenatural. La voz había dicho lo siguiente: en la encrucijada del destino, donde las almas perdidas deambulaban, cuidado con las sombras que se arrastran, pues no todo es lo que parece. Mientras la canción continuaba con su melodía, el camino frente a mí se oscurecía. Las luces del camión parpadearon. Luego, se apagaron por completo, sumiéndome en la más profunda oscuridad. Traté de encenderlas de nuevo, pero nada funcionaba. Sin embargo, para mi sorpresa, aún podía ver el camino que se abría ante mí. Estaba iluminado por una luz fantasmal y etérea que parecía surgir de la niebla misma. Y entonces vi figuras, sombras oscuras y difusas que se deslizaban en la niebla, moviéndose en paralelo al camión. Eran demasiado grandes para ser humanas. Sin embargo, no podía distinguir exactamente qué eran. El miedo se había apoderado de mí. Sin embargo, seguí conduciendo, sabiendo que no podía parar. La canción de la radio se detuvo de repente y la voz volvió a hablar. Ya has elegido y ahora no habrá vuelta atrás. Entonces, algo golpeó el costado del camión con tal fuerza que casi salgo del camino. Decidí mirar por el retrovisor y vi una de las figuras acercándose. Su forma oscura y monstruosa era cada vez más clara en la espeluznante luz de la niebla. Sin tiempo para reaccionar, apreté el acelerador. El camión rugió y saltó hacia adelante, sacudiéndose como un caballo desbocado. La figura monstruosa desapareció en el retrovisor, pero su grito retumbó en mis oídos. Un sonido terrible y angustiado que parecía provenir de todas partes a la vez. La carretera se tornaba más y más estrecha mientras avanzaba. La niebla se hacía cada vez más densa. Casi podía saborearla. Los contornos de la carretera se desvanecían y solo quedaba la penumbra. Solo la misteriosa luz me guiaba. Una luz que parecía nacer de la misma Ruta 66. Entonces, escuché la canción de la radio nuevamente. Ahora sonaba más lenta, más triste. Casi podía oír el dolor de la voz del cantante, y mi corazón parecía latir al ritmo de la melodía. En la encrucijada te quedas, en la oscuridad debes mirar. Solo sombras ocultan secretos. Las respuestas solo se desvelan al enfrentarlas. Esas palabras resonaron en mi cabeza mientras intentaba descifrar su significado. ¿Enfrentar las sombras? ¿Cómo podría hacer eso? Con cada segundo que pasaba, la oscuridad parecía más y más densa. Aunque ya no veía a las figuras, podía sentir su presencia. Algo me decía que no había escapado de ellas, que solo estaban esperando. ¿Pero qué? La radio se silenció una vez más, y el camión comenzó a reducir la velocidad por su cuenta propia. Intenté acelerar, pero el motor solo gimió y se negó a obedecer. Pronto nos detuvimos por completo. El motor se apagó. El interior del camión se sumió en la oscuridad y me encontré solo en la encrucijada, atrapado entre la niebla y las sombras. Miré a mi alrededor, buscando algún tipo de ayuda o señal, pero no había nada. Solo la Ruta 66 extendiéndose en todas las direcciones, sumida en la niebla. Sabía que tenía que salir. Tenía que enfrentar a las sombras. La puerta del camión chirrió cuando la abrí y bajé, parándome en medio de la carretera.
El frío penetró hasta mis huesos y sentí como el miedo me consumía. Pero tenía que hacerlo. Tenía que enfrentarme a lo que sea que estuviera allí. La niebla pareció retroceder, revelando la oscura silueta de las figuras una vez más. Eran más altas de lo que recordaba. Sus cuerpos eran sombras sin rostro que se cernían sobre mí. Respiré hondo y di un paso adelante. ¡Estoy aquí!, grité. ¡Vamos, enfréntame! Las sombras se movieron, la oscuridad vibró y de pronto todo se volvió claro. Las figuras no eran monstruos, eran camioneros como yo, atrapados en esta encrucijada sobrenatural. Me miraron. Sus rostros eran tristes y etéreos, y en ese momento comprendí lo que la voz en la radio quería decir. Yo estaba atrapado aquí, al igual que ellos. Conducir hasta el amanecer no era una opción, no en la Ruta 66. Mientras los encaraba, una de las figuras dio un paso adelante. A pesar de su apariencia etérea, pude ver que portaba una vieja placa de camionero con un nombre apenas legible: M. Riggs. El recuerdo me golpeó como un balde de agua fría. Riggs había sido un antiguo compañero, un trailero que había desaparecido en la Ruta 66 hace años. Nunca encontraron su cuerpo. La figura de Riggs se desvaneció en la niebla, dejando una sombra oscura en su lugar, y entonces lo vi. Detrás de él, la carretera parecía extenderse hasta el infinito, pero al final había algo grande y oscuro, algo que parecía moverse, algo vivo. No podía apartar la mirada. Se me llenaron los ojos de lágrimas y un escalofrío recorrió mi espalda. Aquello no era humano, ni siquiera parecía de este mundo. Parecía antiguo, maligno, y lo peor de todo, parecía estar esperándome. El sonido de la radio volvió, pero esta vez no era una canción, sino una risa profunda, retumbante, que parecía venir de todas partes. Intenté volver al camión, pero mis pies no se movían. Estaba paralizado de terror. Las figuras empezaron a acercarse, lentas pero constantes. Sabía que no podría escapar, no podía moverme, no podía gritar. Solo podía observar cómo las sombras se cernían sobre mí. Y entonces, justo cuando la primera sombra estaba a punto de tocarme, todo se volvió negro. Podía sentir el frío de la noche y el silencio absoluto que envolvía la carretera. Luego, una voz profunda y oscura resonó en la oscuridad. «Bienvenido a la encrucijada, trailero», resonó la voz grave en la oscuridad. Traté de responder, pero mi voz se negaba a emitir sonido. En lugar de eso, me encontré camino hacia el sonido de la voz. La niebla espesa y helada parecía cerrarse a mi alrededor con cada paso. La visibilidad era prácticamente nula, pero había una extraña sensación de familiaridad en el aire. De repente, la niebla se aclaró, revelando una especie de encrucijada de carreteras que se desvanecían en la distancia. En medio, un gran poste de señales con varias direcciones apuntando a distintos lugares, todos nombres que nunca había escuchado. Las sombras danzaban y susurraban a mi alrededor. Parecían intentar dirigirme hacia un camino en particular, un camino marcado con un letrero desgastado que simplemente decía «Adelante». Una risa fría y cruel sonó a lo lejos, seguida por una ráfaga de viento helado que me hizo temblar. Pero a pesar del frío y el miedo, sentí una extraña calma. Sabía que no podía retroceder, que mi única opción era seguir adelante. Tomé una respiración profunda y con un último vistazo a las oscuras sombras a mi alrededor, me encaminé hacia el letrero que decía «Adelante». El camino se estrechaba,
oscureciéndose aún más con cada paso que daba. «Bienvenido a la encrucijada, trailero», resonó la voz una vez más. «La carretera es larga y la noche es eterna, pero recuerda, siempre debes seguir adelante». Y con eso, me encontré solo en medio de la nada, conduciendo por una voz fantasmal y unas sombras inquietantes, pero sabía que tenía que seguir adelante, sin importar qué horrores me esperaran en la carretera, porque al final, eso es lo que somos los traileros, siempre en movimiento, siempre adelante, incluso cuando la carretera es un infierno. Espero que estén disfrutando de los relatos. Vamos con el siguiente. Llevo recorriendo esta ruta más tiempo del que quisiera admitir, llevando carga de un lugar a otro, siempre a solas con mis pensamientos y con el rugir del motor de mi camión como única compañía. Pero esta noche era diferente. La niebla era espesa, casi tangible, y serpenteaba por la carretera como una criatura viva, engullendo el haz de mis faros casi al instante. Tenía que luchar para ver más allá de unos pocos metros. Las líneas blancas de la carretera apenas eran perceptibles en el mar blanco. Entonces, sin previo aviso, un destello de luces apareció a lo lejos, parpadeando a través de la niebla como un faro solitario en medio del océano. Entrecerré los ojos intentando descifrar qué era, pero antes de que pudiera hacerlo, un ruido ensordecedor llenó el aire. Un crujido metálico acompañado por el chillido de neumáticos desgarrando el asfalto. Un accidente. Mi corazón se aceleró y por instinto pisé el freno. Mi camión se deslizó un poco por la carretera húmeda antes de detenerse. El motor ronroneaba suavemente en contraste con la súbita explosión de ruido que acababa de atravesar la quietud. Mientras avanzaba cautelosamente hacia el desastre, las formas retorcidas y chamuscadas de los vehículos apenas eran reconocibles. Metal, vidrio y destrozos estaban esparcidos por la carretera como restos de una tormenta furiosa. Había un automóvil, un sedán de algún tipo y un camión más pequeño. Había colisionado de frente y el impacto había deformado sus frentes más allá de todo reconocimiento. Las luces parpadeaban y zumbaban erráticamente, lanzando sombras danzantes sobre la escena del accidente. Al acercarme al automóvil, vi un movimiento adentro. Una figura oscura y retorcida parecía estar luchando. Sus movimientos eran espasmódicos y erráticos. Con el corazón en la boca, me apresuré hacia la figura esperando poder ofrecer ayuda, o al menos un poco de consuelo. Pero cuando llegué al automóvil, lo que vi adentro me heló la sangre. Eso que vi definitivamente no era un humano, al menos no completamente. La figura era grotesca, casi como si estuviera retorcida y deformada, con extremidades largas y delgadas dobladas en ángulos imposibles. Su piel era pálida y brillante, con un tono antinatural bajo la luz intermitente. Mis pies retrocedieron antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo. Horrorizado, corrí de vuelta a mi camión y solo me quedé con las imágenes del interior del automóvil quemándose en mi mente. No entendía lo que había visto, pero sabía que tenía que alejarme de allí lo más rápido posible. ¿Qué demonios era esa cosa? ¿De dónde había venido? ¿Y qué estaba haciendo en la Ruta 66? Definitivamente no tenía respuestas. Solo tenía el terror que se agitaba en mi estómago y el firme deseo de alejarme de allí. Así que eso fue exactamente lo que hice. Subí a mi camión y pisé el acelerador, alejándome de la escena de pesadilla y yendo hacia la relativa seguridad de la oscuridad. Volviendo a mi camión, me obligué a tomar un aliento profundo y constante, tratando de calmar mis latidos acelerados. En lugar de la familiar sensación de seguridad en mi cabina, todo lo que sentía era un temor persistente,
que se deslizaba como una sombra por mi espalda. Arranqué el motor, que rugió a la vida con un bramido que parecía demasiado fuerte en la quietud nocturna. Metí el camión en marcha y aceleré, dejando atrás la escena del accidente en un estallido de gravilla suelta. A pesar de la distancia, la imagen de esa cosa retorcida, esa criatura, permanecía grabada en mi mente. No podía dejar de verla cada vez que parpadeaba, un recordatorio constante de lo que había presenciado. Mis sueños estaban atormentados por su imagen, su pálida y brillante piel, sus miembros retorcidos y delgados. Me despertaba en medio de la noche, con el sudor frío empapando mi ropa, su rostro sin forma, persiguiéndome en la oscuridad. A medida que avanzaban las millas, comencé a cuestionar lo que había visto. ¿Acaso era realmente posible que algo así existiera? ¿O era simplemente la soledad y el agotamiento jugando trucos con mi mente? Había oído historias de otros camioneros, historias de cosas extrañas y espeluznantes, vistas en la oscuridad de la Ruta 66. Siempre las había descartado como mitos y cuentos, contados para pasar el tiempo durante las largas noches en la carretera. Pero ahora ya no estaba tan seguro de eso. Una noche, en un bar de carretera, escuché a otros camioneros hablar de avistamientos de criaturas extrañas en la Ruta 66. Estaban acompañados por el olor a cerveza barata y cigarrillos. Me abrí paso hasta la barra pidiendo una bebida antes de escabullirme en una esquina, observando al resto de los clientes. Sus palabras teñidas de miedo y respeto hablaban de luces misteriosas, de camiones que desaparecían sin dejar rastro, de avistamientos de criaturas extrañas en la niebla. Mi corazón se aceleró al escuchar sus historias. Eran demasiado similares a mi experiencia. Animado por la curiosidad, decidí acercarme. Les hice algunas preguntas tratando de mantener mi voz casual, pero no podía ocultar mi nerviosismo. Me contaron sobre los mitos y leyendas de la Ruta 66, historias que se remontaban a décadas atrás, historias de camioneros que desaparecían, solo para ser encontrados días después sin recordar dónde habían estado, de avistamientos de criaturas que no podían ser identificadas. Aunque la revelación era aterradora, sentí cierto alivio. No estaba solo. Otros habían experimentado lo mismo. Habían visto cosas que no podían explicar. Eso no hacía menos real la criatura, ni menos aterradora, pero al menos sabía que no estaba loco. Comencé a investigar más hablando con camioneros, recolectando relatos e historias. Pasé las noches en bibliotecas y bares de carretera, escuchando cada palabra con avidez. Cada historia era diferente, cada criatura una variación, pero todas compartían el mismo núcleo de miedo, la misma sensación inquietante de que algo estaba muy mal. Me armé con valor y determinación y llené mi camión con suministros, una linterna, bengalas, una navaja y una vieja escopeta que había adquirido en una tienda de empeño local. Estaba dispuesto a hacer frente a lo desconocido, a enfrentarme a mis miedos. Volví a la Ruta 66 bajo el manto de la noche. La luna llena y la niebla baja creaban una atmósfera irreal. Conduje a lo largo de la carretera sinuosa, atento a cualquier movimiento, a cualquier destello de luces. Entonces, ocurrió. Un destello brillante cruzó el camino, causando que pisara el freno de golpe. Mientras observaba a la criatura emergiendo de la niebla, era más grande de lo que recordaba, y su piel parecía emitir una luz etérea. Sus ojos eran como dos faros perforando la oscuridad. Con un rugido de adrenalina, bajé mi camión y sostuve la escopeta firme en mis manos. La criatura giró su cabeza hacia mí. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento todo se quedó en silencio. Y entonces, esa cosa avanzó hacia mí, rápido, demasiado rápido. Disparé la escopeta, pero la criatura pareció desvanecerse,
reapareciendo a unos metros de distancia. Con cada disparo, cada intento de ataque, se volvía más rápida, más esquiva, hasta que en un último momento hice una finta. Simulé que me había quedado sin balas y que el gatillo de mi escopeta se había atrancado. La criatura notó esto y se lanzó a mi ataque. Se había comido la finta de lleno. Cuando estaba solo a 1 metro de distancia, sostuve mi arma firme y disparé. Logré acertar. La criatura emitió un sonido lastimero, un chillido agudo que resonó en la noche, antes de desvanecerse como si se hubiera esfumado en el aire. Miré a mi alrededor. La carretera estaba de nuevo tranquila. La niebla comenzó a disiparse y la luna llena brillaba en el cielo. La confrontación fue intensa y aterradora, pero al final logré vencer a la criatura. Me sentí marcado por la experiencia, pero también aliviado. Sabía que la Ruta 66 aún guardaba muchos misterios, pero también sabía que estaba listo para enfrentarlos. La carretera seguía llamándome y yo seguiría respondiendo, sin importar lo que encontrara en mi camino. ¿Cómo fue la noche, oyentes? Ahora disfrutemos del siguiente relato. Me encontraba en medio de la oscuridad de la Ruta 66, conduciendo mi camión a través de la noche solitaria. La lluvia golpeaba el parabrisas, creando un ambiente sombrío y misterioso, pero lo peor estaba por venir. De repente, mi transmisión comenzó a fallar, obligándome a detenerme al costado de la carretera. Me bajé del camión y abrí el capó, tratando de identificar el problema en la oscuridad. La lluvia seguía cayendo implacable, mientras mis manos se volvían frías y entumecidas. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente y me encontré con un hombre parado a pocos metros de distancia. Estaba empapado por la lluvia y su figura se veía borrosa bajo el aguacero. Me ofreció ayuda con voz amable y calmada, diciendo que era un mecánico y que podía arreglar mi camión. Agradecido por su ofrecimiento, le entregué mis herramientas y juntos comenzamos a trabajar en el motor. La lluvia caía sin piedad, pero estábamos decididos a resolver el problema y seguir nuestro camino. Yo sostenía la linterna, iluminando el motor mientras él inspeccionaba los cables y las conexiones. Pasaron minutos que se convirtieron en horas, y el hombre continuaba trabajando en silencio. La oscuridad y la lluvia nos rodeaban, creando una atmósfera inquietante, pero confiaba en que pronto estaría de regreso en la carretera. De repente, un vehículo pasó rápidamente por la carretera y se detuvo cerca de nosotros. Alguien salió del automóvil y se acercó, preguntándome si necesitaba ayuda. Pero antes de que pudiera responder, el hombre que estaba arreglando mi camión se adelantó y dijo: «No te preocupes, ya estoy ayudándolo». Pero, al voltear para confirmar la afirmación del mecánico, me encontré con una escena desconcertante. Estaba solo. El hombre que había estado ayudándome había desaparecido por completo. La lluvia seguía cayendo, el viento seguía susurrando en mis oídos y no había señales de su presencia. Confundido y asustado, miré al extraño que se había acercado para ofrecer su ayuda. Le dije que alguien más ya me estaba ayudando, pero su expresión se volvió perpleja. «¿De quién estás hablando?», preguntó. «Solo te veo a ti aquí en medio de la carretera, amigo». Mis sentidos se agudizaron en ese momento, y el misterio se hizo aún más profundo. ¿Quién era ese hombre que había aparecido de la nada y se había ofrecido a ayudarme? ¿Dónde había ido? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué solo yo podía verlo? La realidad se tambaleaba a mi alrededor. Las dudas y el temor se apoderaban de mi mente. Me sentía atrapado en un juego macabro, en medio de la oscuridad de la Ruta 66. No sabía qué hacer, ni a quién o qué había encontrado en ese lugar desolado. Con el corazón latiendo rápidamente,
Volví a mi camión e intenté encenderlo. Y para mi sorpresa, el camión encendió sin ningún problema. ¿Pero qué demonios? Mi camión estaba arreglado. Eso quiere decir que el tipo que me ayudó, en verdad existió y reparó mi camión. No estaba loco. La lluvia seguía cayendo a cántaros. Con el corazón latiendo rápidamente, aceleré el camión, dejando atrás el enigma sin resolver. Pero la sensación de inquietud me acompañaría para siempre, recordándome que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas. Sea lo que fuera esa cosa, pudo ayudarme y reparar mi camión. ¿Quién sabe qué me habría pasado si ese mecánico misterioso no hubiera aparecido esa noche en la Ruta 66? Saludos, oyentes. Adentrémonos en la penumbra del siguiente relato de la noche. Mi nombre es Luis. Durante años, fui un conductor de camión de larga distancia. Vivía en la carretera, navegando por las vastas autopistas de América, y mi favorita siempre fue la Ruta 66. Pero una experiencia en particular me hizo renunciar y alejarme para siempre de la vida en la carretera. Todo empezó con un nuevo contrato. Tenía que llevar una carga especial desde San Luis hasta Albuquerque. El trabajo parecía fácil, demasiado fácil, pero el dinero era demasiado bueno para rechazarlo. La carga era un viejo tráiler que debía llevar enganchado a mi camión. El tráiler estaba desgastado y parecía fuera de lugar comparado con los modernos vehículos de transporte que normalmente se ven en las carreteras. Tenía una sensación inquietante al respecto, pero la descarté atribuyéndola solo a mi imaginación. Comencé mi viaje como cualquier otro, pero en cuanto me puse en marcha con ese tráiler, las cosas comenzaron a cambiar. Había un frío extraño en la cabina que no tenía sentido con el calor del verano de Missouri. A medida que avanzaba, comenzaron los problemas mecánicos. Las luces parpadeaban. La radio cambiaba de estación por sí sola. El GPS perdía la señal constantemente. A pesar de todo, seguía adelante, convencido de que solo eran fallas técnicas. Fue al entrar en Oklahoma cuando las cosas se volvieron realmente aterradoras. Comencé a ver figuras en el espejo retrovisor, sombras oscuras que parecían moverse dentro del tráiler. Traté de no prestarles atención, pero cada vez que miraba, las sombras parecían más y más reales. Y luego empezaron los sonidos, gemidos lejanos, golpes sordos, arañazos. Todos provenían del tráiler. Me detuve varias veces. Revisé el interior, pero siempre estaba vacío. Una noche en medio de la nada, el camión se paró de golpe. No importaba lo que hiciera, simplemente no arrancaba. Decidí pasar la noche allí y buscar ayuda al amanecer. Esa noche, el frío de la cabina se volvió casi insoportable. Las sombras en el espejo retrovisor se movían frenéticamente y los ruidos del tráiler se volvieron más violentos. El golpeteo que antes parecía lejano, ahora retumbaba con fuerza contra las paredes del tráiler. Los sonidos metálicos se mezclaban con gemidos y chillidos que parecían ser emitidos por algo o alguien. Intenté ignorarlos. Me tapé los oídos con las manos, pero los sonidos penetraban como dagas en mi cerebro. Preso del pánico, corrí hacia el tráiler, decidido a enfrentar lo que estuviera allí. La puerta del tráiler chilló con un sonido ensordecedor cuando la abrí, y a pesar de la oscuridad, una forma comenzó a emerger del interior. Era una figura alta y delgada, formada por la misma oscuridad que llenaba el tráiler. Tenía una especie de cabeza alargada y los ojos eran dos puntos de luz azulada que irradiaban un brillo helado. Me observaba con una intensidad que me dejó paralizado. Con un movimiento que pareció casi flotar, se abalanzó sobre mí. Caí al suelo y con un grito cerré los ojos esperando el final. Pero el golpe nunca llegó. En lugar de eso,
El frío se intensificó a un grado casi insoportable. Cuando abrí los ojos, la figura se había ido, pero la carretera había cambiado. Ya no era la ruta 66. Las señales eran extrañas. Los colores del entorno estaban teñidos con tonos de un menudo distorsionado y retorcido. Escuchaba risas y susurros que provenían de todas partes. Vi sombras y figuras espectrales que bailaban al borde de mi visión. Exhausto y al borde de la locura, me encontré de nuevo frente al tráiler. Estaba igual que antes, pero algo dentro de mí sabía que si lo volvía a enganchar y continuaba conduciendo, tal vez podría salir de ese lugar. Lo hice, y así volvió a aparecer la carretera familiar de la Ruta 66. El tráiler se desvanecía en una nube de humo negro, y yo, con un grito de alivio, seguí conduciendo hasta que el sol se elevó hasta el cielo. Sigamos con el siguiente relato de la noche. Había algo en la libertad de las largas autopistas que siempre me atraía, especialmente en la Ruta 66. Esa carretera tenía algo especial, hasta que un viaje cambió mi perspectiva para siempre. Estaba en uno de mis habituales viajes nocturnos. Había recogido un cargamento en Chicago con destino a Santa Mónica. Era un trayecto que había realizado innumerables veces, y lo hice con la confianza de un conductor experimentado. A medida que me adentraba en la Ruta 66, la radio transmitía una canción de Johnny Cash, y el ruido suave del motor de mi camión rompía la quietud de la noche. Sin embargo, cerca de la frontera entre Missouri e Illinois, noté algo extraño en el espejo retrovisor. Parecía una figura vestida de blanco, vagando al costado de la carretera. No era inusual ver estas cosas en la autopista, pero este parecía diferente, así que decidí detenerme. Al acercarme, noté que la figura era un hombre alto, con una barba desaliñada y ropas viejas. Tenía los ojos hundidos y un aire de desesperación. Me dijo que necesitaba llegar a Arizona y me preguntó si podía llevarlo. Aunque algo en mi interior me decía que no debía, me conmovió su apariencia desesperada, así que accedí. De vuelta a la carretera, el hombre permanecía en silencio mirando por la ventana. Su presencia tenía una cualidad etérea, casi inquietante, y además estaba notando un frío inusual en la cabina, y eso a pesar de que tenía la calefacción encendida. Las millas pasaban y el silencio se volvía cada vez más tenso, solo roto por el susurro del viento contra el camión y el zumbido del motor. De repente, sin previo aviso, el extraño se volvió hacia mí y sus ojos se encontraron con los míos. Comenzó a relatar su historia con voz áspera. Su nombre era Jeremías, un antiguo trailero que, como yo, había dedicado su vida a la carretera, y mientras contaba su historia, dijo algo que me dejó petrificado. Me contó que había perdido la vida en un accidente trágico en la Ruta 66 hace varias décadas. Había sido víctima de un fatídico deslizamiento de rocas en un tramo solitario de la carretera. Su camión había sido aplastado y él había quedado atrapado en el interior. El rescate llegó demasiado tarde y murió solo y asustado en su cabina. Desde aquel día, su espíritu había estado condenado a vagar por la carretera, encadenado a la Ruta 66, atrapado en un purgatorio terrenal. Jeremías estaba buscando un pasaje hacia el otro lado, una forma de dejar atrás su existencia terrenal. Pero había una condición. Necesitaba que alguien lo llevara a través de la Ruta 66 una última vez. Un último viaje desde el lugar de su muerte hasta el final de la carretera, donde sentía que podría encontrar la paz que tanto anhelaba. Sin embargo, después de todo este tiempo en la ruta vagando solo, jamás había encontrado a un trailero que se atreviera a llevarlo. La historia de Jeremías me dejó aterrorizado. La cabina del camión ahora se sentía tan fría como el Polo Norte, y además
Sentía una opresión constante en el pecho. La radio, antes llena de música, ahora solo transmitía un inquietante sonido. Sin embargo, había algo en la desesperación de Jeremías que me impulsó a ayudarlo, incluso a pesar del miedo que me consumía. A medida que avanzábamos por la carretera, noté cambios sutiles. Los letreros de la carretera parecían más antiguos. Los coches que nos pasaban eran modelos de hace décadas. Y entonces me di cuenta de que no solo estaba transportando a Jeremías, sino que de alguna manera había entrado en su tiempo, en su purgatorio. Las horas pasaban lentas y agonizantes. Cada minuto en la cabina del camión con Jeremías era como una eternidad. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, veía los restos del accidente. El camión de Jeremías había sido aplastado y abandonado como una sombra persistente en la carretera. Cuando finalmente llegamos a la ruta 66, Jeremías me miró por última vez. Sus ojos, una vez llenos de tristeza y desesperación, ahora brillaban con una gratitud y una pizca de desesperanza. Se desvaneció ante mis ojos, dejándome solo en la cabina del camión. Me quedé allí temblando. Estaba abrumado por lo que acababa de suceder. Sabía que había hecho lo correcto, pero el terror que había experimentado no era algo que pudiera sacudirme tan fácilmente. Sin embargo, a pesar del miedo y el terror que sentía, ver la sonrisa de Jeremías por última vez llenó enormemente mi corazón, y me dije a mí mismo que no todas las almas que andan rondando por la calle, en un purgatorio terrenal, son tan malas como parece. Vamos con el siguiente relato. Espero los estén disfrutando. Aquella noche, me habían encomendado transportar una carga de artículos electrónicos desde Los Ángeles hasta Chicago. Aprovechando el silencio del camino, me sumergí en mis pensamientos mientras el rugido constante del motor llenaba el aire. Cerca de la medianoche, algo captó mi atención. Había un reflejo en el espejo retrovisor, algo que no debía estar allí. Un segundo tráiler estaba siguiéndome. No había señales de él antes, y no había zonas de incorporación en aquel tramo de carretera. Yo sentí un nudo en el estómago. Encendí la radio para intentar contactarlo. Sin embargo, lo único que obtuve fue estática, acompañada de un murmullo ininteligible. Mientras intentaba discernir las palabras, el tráiler que estaba detrás mío empezó a acercarse. A medida que se aproximaba, pude ver que el tráiler parecía antiguo. Su pintura estaba descascarada y tenía un aire de abandono. Lo que era más inquietante era el conductor. Parecía estar envuelto en sombras, con solo 2 ojos brillantes visibles. Luego, la voz en la radio se aclaró por un instante. «Trampa del diablo», dijo una voz grave y profunda. Y después de escuchar aquello, una corriente eléctrica recorrió mi espina dorsal. El tráiler detrás de mí aceleró a una velocidad antinatural. No había tiempo para pensar ni para planear, solo tiempo para reaccionar. Sentí la fuerza bruta del impacto, y el tráiler pareció cobrar vida propia, sacudiéndose como un animal herido. Intenté mantener el control. Mis manos se agarraban al volante, pero todo fue en vano. El mundo a mi alrededor se convirtió en una tormenta de caos y ruido, un huracán de metal y vidrio. El tráiler se inclinó hacia un lado y yo fui lanzado contra la puerta. Sentí un dolor agudo de mis costillas al chocar contra el volante y luego la repentina sensación de ingravidez cuando el tráiler volcó. El sonido ensordecedor del metal chocando contra el asfalto retumbó en mis oídos mientras la cabina giraba violentamente alrededor de mí. El cristal del parabrisas estalló, enviando 1.000.000 de fragmentos brillantes a través de la cabina. El mundo al revés era un torbellino de luz y sombra, y yo estaba atrapado en su vórtice.
Mi respiración se convirtió en el único sonido perceptible dentro de la cabina, un eco estridente y agudo que rompía el silencio. Intenté moverme, pero el dolor me golpeó como una avalancha. Cada músculo de mi cuerpo gritaba en agonía, y mi cabeza latía al ritmo de mi corazón desbocado. El olor a aceite quemado llenaba el aire, un recordatorio punzante del desastre que me rodeaba. Los faros de mi tráiler lanzaban un haz de luz débil e intermitente, permitiéndome ver el mundo al revés desde mi perspectiva invertida. Me sentía atrapado en una pesadilla surrealista, un escenario oscuro e invertido, donde nada tenía sentido. Inhalé profundamente, intentando apaciguar el pánico que comenzaba a apoderarse de mí. Necesitaba salir de allí, y con un esfuerzo sobrehumano, logré desabrochar el cinturón de seguridad y caí al techo del tráiler, aterrizando en un montón de vidrio roto. El dolor fue intenso, pero la adrenalina lo mantuvo a raya. Mientras luchaba por liberarme del tráiler volcado, una figura emergió de la oscuridad. Parecía humano, pero algo en su postura y movimiento no estaba bien. Caminaba con un andar lento y decidido, como un predador seguro de su presa. Traté de gritar, de advertir a este extraño de la amenaza que acechaba en la sombra, pero mi voz no llegó. Mi garganta se sintió áspera y seca, y no salía más que un susurro ronco. Pero no importó. El extraño parecía consciente de mi presencia, y continuó avanzando hacia mí. A medida que la figura se acercaba, pude verla más claramente. No era un hombre. Definitivamente no era humano. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, y su rostro era una máscara de oscuridad que desafiaba cualquier descripción. Este era el conductor del otro tráiler, el ser que había causado todo esto. Mientras lo miraba, una fría y siniestra ráfaga llenó el aire, arrastrándose por mi espina dorsal como dedos helados. En aquel momento, supe que no estaba tratando con algo de este mundo, sino con algo mucho más oscuro y aterrador. La risa del ser resonó en mis oídos, vibrando en la quietud de la noche. Su figura parecía crecer, oscureciendo el cielo estrellado y creando un telón de oscuridad. Mis ojos estaban clavados en él, incapaces de desviar la mirada de ese rostro oscuro y tenebroso. Pasos. Eso fue lo que escuché después. Pasos lentos y deliberados que crujían contra el pavimento, cada uno más cerca, cada uno más real, hasta que sentí la tierra vibrar debajo de mí. Miré hacia el frente, a través de las ventanas rotas de la cabina, y vi una sombra avanzar. Un pie gigantesco surgió de la penumbra, seguido por una pierna de larga y oscura silueta. Ese ser, esa cosa, se acercaba. Cada golpe era un recordatorio de que estaba vivo. Por ahora, sentí la adrenalina inundando mi sistema, dándome una fuerza sobrehumana, arrastrándome a través del cristal roto. Yo luché por ponerme de pie. Un grito de dolor se escapó de mis labios mientras apoyaba el peso en una pierna herida. Pero no podía parar, no podía rendirme. Con un último esfuerzo, logré ponerme de pie, apoyándome en el tráiler volcado. Miré a mi alrededor, buscando alguna forma de escapar, pero solo encontré la carretera vacía. La criatura se detuvo a pocos metros de mí, y su imponente estatura hacía que me sintiera más pequeño que nunca. Extendió una mano hacia mí, y pude ver que no era una mano en absoluto, sino una garra oscura y retorcida. Paralizado por el miedo, no podía hacer nada más que observar cómo se acercaba. Cada paso resonaba en mi pecho, cada movimiento parecía ser en cámara lenta. Y entonces, justo cuando la criatura estaba a punto de alcanzarme, un rayo de luz cortó la oscuridad. Miré hacia arriba y vi una estrella fugaz cruzar el cielo, dejando una estela brillante a su paso. Sin pensar,
Cerré los ojos e hice un deseo de vida, un deseo de libertad. Y en ese preciso momento, sentí como si una fuerza invisible me empujara hacia atrás. Abrí los ojos lentamente, solo para encontrarme de nuevo en el asiento del conductor, con el cinturón de seguridad puesto. Miré a través del parabrisas para ver la Ruta 66 extendiéndose delante de mí, tranquila y desierta. Y además, no había rastro de la criatura, y mucho menos del accidente. Es como si todo hubiera sido un mal sueño. No sé si lo que pasó fue realmente un sueño o fue realmente una experiencia de vida. Tal vez nunca lo sepa a ciencia cierta. Adentrémonos al siguiente relato de la noche. Estaba en la mitad de la Ruta 66, la célebre calle principal de América. Era una fría y lluviosa noche de noviembre. Como trailero veterano, estaba acostumbrado a los largos viajes solitarios y a las horas interminables de oscuridad. Sin embargo, esa noche era diferente. Había algo inquietante en el aire que hacía que los pelos de mi nuca se erizaran. A lo lejos, vi un coche solitario estacionado en la cuneta. Tenía el maletero abierto y una figura se encontraba tumbada junto a él. Me detuve y me bajé del camión con una linterna en mano para investigar. Pero lo que vi a continuación aún me persigue en mis sueños más oscuros. La luz tenue de mi linterna iluminaba a la mujer, revelando la crudeza de su estado. Parecía que acababa de vivir una batalla, una de la que había salido muy mal parada. La herida en su costado era profunda y la sangre brotaba como un ritmo alarmante. La mezcla de agua y sangre se extendía a su alrededor, como una pintura macabra sobre el pavimento húmedo de la Ruta 66. Estaba empapada y temblaba a causa del frío, pero su piel era aún más fría. Estaba pálida como la piel de un cadáver. Cada gota de lluvia que caía sobre su rostro parecía absorber un poco más de su vida, volviéndose aún más blanca que antes. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más me impactaron. Eran de un hermoso tono azul claro, pero el terror y la agonía los oscurecían. A pesar de su estado, había una chispa de vida en ellos, un hastío de reconocimiento y tal vez gratitud cuando me vio acercarme. Estaba débil. Su aliento salía entrecortado, pero con gran esfuerzo consiguió pronunciar algunas palabras. Eran apenas susurros que luchaban contra el rugir del viento, pero con toda la concentración que pude reunir, logré entenderla. Sombra oscura. Fueron las palabras que logró articular con labios temblorosos y voz débil. Cada palabra parecía un esfuerzo titánico, y después de eso, no pudo decir más. Pero la forma en que su voz tembló al pronunciar estas palabras como si fuera la cosa más aterradora del mundo, me heló la sangre. Temeroso pero decidido, la cargué a la cabina de mi camión y luego volé por la carretera hacia el hospital más cercano. Mientras aceleraba por la carretera, eché un vistazo al retrovisor y pude ver una figura oscura y alargada que parecía desvanecerse en la lluvia. Ignorándolo como un truco de mi imaginación cansada, seguí adelante. A medida que el camión avanzaba por la carretera desolada, los faros delanteros iluminaron un viejo cartel cubierto de herrumbre que anunciaba «Bienvenido a Twin Rocks». Era un recordatorio de tiempos más prósperos, cuando la minería estaba en pleno auge y este lugar era una comunidad floreciente. Ahora Twin Rocks era una sombra de lo que había sido, un vestigio olvidado de la Ruta 66, más conocido por las historias de fantasmas que por su rica historia minera. La mujer a mi lado pareció reconocer el nombre del pueblo, o tal vez fue algo más lo que la alteró. A medida que pasábamos junto al cartel, su cuerpo empezó a temblar. Sus dientes castañaban en un escalofrío que no era solo por el frío. Las palabras
comenzaron a brotar de sus labios, pero no tenían sentido para mí. Hablaba de sombras y voces, de oscuridad y miedo. Sus palabras estaban bañadas en una sopa de delirio y terror. Su piel, antes fría, ahora estaba helada, un hielo que parecía venir desde adentro. La sangre seguía fluyendo de sus heridas y se filtraba a través de la ropa que le había puesto para intentar estancar la hemorragia. El olor metálico llenaba la cabina del camión, un constante y espeluznante recordatorio de la gravedad de su estado. De repente, el motor del camión comenzó a torcer y a escupir. Las luces parpadearon y finalmente se apagaron, dejándonos a merced de la oscuridad que engullía la carretera. Intenté encenderlo una y otra vez, pero no hubo suerte. Con la adrenalina inundando mis venas, alcancé el móvil y estaba dispuesto a marcar al 911, pero antes de que pudiera pulsar el botón de la llamada, mi mirada se desvió hacia el retrovisor. Un destello oscuro llamó mi atención. Había una forma que parecía moverse y distorsionarse en la oscuridad. ¿Era real o simplemente un producto de mi creciente paranoia? Mis ojos se estrecharon mientras observaba cómo la sombra se deslizaba como un fantasma alrededor del camión, tan oscura que casi absorbía la tenue luz que provenía de la cabina. Era como si tuviera vida propia, como si la propia oscuridad se hubiera levantado y hubiera comenzado a moverse. Entonces, un gruñido sordo perforó el silencio de la noche. El sonido era bajo y gutural, como el sonido de una bestia hambrienta. No era un sonido que un hombre, ni siquiera un animal reconocible, pudiera realizar. No había escuchado nada parecido en todos mis años de carretera. En mi hombro, la mujer empezó a sollozar. Sus llantos eran débiles y entrecortados, pero resonaban con un terror puro. La sombra, su sombra oscura, había vuelto. A pesar del frío que emanaba de su cuerpo, podía sentir cómo se aferraba a mí, buscando algún tipo de consuelo en medio de su terror. No podía negarlo más. Había algo en la oscuridad, algo que nos acechaba, algo que había herido gravemente a esta mujer y que, al parecer, había vuelto a terminar lo que había empezado. En ese momento, supe que tenía que protegerla, no solo por su bien, sino también por el mío. Un recuerdo emergió en mi mente. Había guardado un viejo revólver bajo mi asiento, una reliquia de mi padre, que mantenía como una especie de talismán para los largos viajes en la carretera. Nunca pensé que llegaría un día en que tendría que usarlo, pero esta noche sentí que mi vida dependía de él. Con la mano temblorosa, busqué debajo del asiento y sentí el frío familiar del metal. Tomé el revólver, sintiendo su peso reconfortante y familiar en mi mano. La mujer me miró con ojos asustados, pero asintió con la cabeza, entendiendo mi intención. Abrí la puerta de la cabina y salté al pavimento húmedo. La lluvia caía sobre mí, empapándome hasta los huesos, pero apenas lo notaba. Con el revólver en alto, apunté hacia la oscuridad, desafiando a la sombra a que se revelara. Pero no había nada allí, solo la carretera vacía y la oscuridad de la noche. Mis ojos escrutaban cada rincón de la carretera, cada sombra, pero no había nada fuera de lo común. Todo estaba en silencio, excepto el constante golpeteo de la lluvia sobre el metal del camión. Decidí regresar a la cabina, cerré la puerta con un golpe y miré a la mujer. Su rostro estaba pálido y sus ojos estaban cerrados, pero a pesar de la aparente calma, no pude quitarme la sensación de que no estábamos solos. Era como si algo nos estuviera observando, acechándonos desde las sombras. Era la sensación de ojos invisibles en nosotros, el frío inusual que calaba los huesos, la forma en que cada sombra parecía moverse y ondular en la esquina de mi ojo. No podía verlo, pero sabía que estaba allí, oculto en la oscuridad,
esperando un momento adecuado. Y sabía que hasta que llegáramos a un lugar seguro, la sombra oscura seguiría siendo nuestra amenaza invisible. De vuelta a la cabina, tomé un profundo respiro, intentando calmar mis latidos acelerados. Puse la llave en el encendido, y después de un instante, el camión volvió a la vida. El rugido del motor fue un sonido reconfortante en medio de la extraña oscuridad de la noche. Pisé el acelerador. El camión rugió y avanzó por la carretera. Con cada metro que avanzábamos, sentía que nos alejábamos de la sombra, de la amenaza invisible que se cernía sobre nosotros. Pero la sensación de alivio no duró mucho. Mientras aceleraba, mantenía un ojo en el espejo retrovisor, vigilando por si esa sombra volvía a aparecer, pero nunca lo hizo. La sombra, fuera lo que fuera, no nos siguió. No hubo gruñidos, no hubo destellos oscuros en el espejo retrovisor. Nada, solo la carretera abierta y el monótono rugido del motor del camión. Llegamos al hospital. Los médicos se apresuraron a atender a la mujer, que estaba en un estado crítico, pero aún viva, por fortuna. Pasaron los días y ella se recuperó notablemente, pero se negó a hablar de lo que había sucedido aquella noche. Cada vez que intentaba preguntarle sobre la sombra, se estremecía y cambiaba de tema. Era como si quisiera olvidarlo, como si hablar de ello hiciera que la experiencia fuera demasiado real. Hoy, años después de aquella extraña noche en la Ruta 66, todavía me pregunto qué fue lo que realmente vimos. ¿Acaso era real la sombra? ¿O simplemente fue el producto de la tensión, de la oscuridad de mi imaginación cansada? Lo cierto es que nunca sabré la verdad de lo que ocurrió aquella noche, y tampoco quiero averiguarlo. Muy bien, oyentes, vamos con el último relato de esta increíble recopilación. En mi vida en la carretera, he visto cosas que harían que la sangre de cualquier persona se congelara, pero nada se compara con lo que me ocurrió en aquella noche terrorífica en la Ruta 66. Era una noche tranquila y despejada. Estaba navegando por las sinuosas curvas de la Ruta 66, con los faros perforando la oscuridad, mostrándome el camino. De repente, una luz brillante apareció en mi espejo retrovisor. Un vehículo se estaba acercando rápidamente, con sus luces altas cegándome parcialmente. No era raro ver a otros conductores en esta ruta, pero había algo en la forma en que se acercaba, lo que me hizo sentir inquieto. Antes de que pudiera hacer algo, el sonido de disparos rasgó el aire. Era una cacofonía terrible de metal golpeando metal. Un concierto de la muerte que llenaba la noche tranquila. Mi corazón latía frenéticamente en mi pecho, bombeando adrenalina a través de mis venas. Así es, eran disparos. Pude ver los destellos de las balas en el espejo retrovisor, como si fueran estrellas fugaces de la muerte. Cada uno de esos destellos marcaba el impacto de una bala contra el camión. Cada uno de esos destellos amenazaba contra mi vida. Me agaché instintivamente encogiéndome detrás del volante. Podía sentir el frío sudor pegándose a mi espalda, empapando la tela de mi camisa. Mi respiración estaba entrecortada, saliendo en ráfagas cortas y rápidas. Las balas seguían impactando contra el camión. Algunas se alojaban en la cabina, otras rebotaban, pero todas dejaban una marca de su paso. El sonido era ensordecedor. El olor a pólvora y metal quemado llenaba el aire. La carretera frente a mí se volvía borrosa mientras trataba de mantener mi concentración en el camino, tratando de evitar que el miedo se apoderara de mí. Sabía que si perdía la cabeza ahora, si permitía que el pánico tomara el control, estaba muerto. Mis manos estaban apretadas alrededor del volante. Tenía los nudillos blancos por la presión. Además, podía sentir la vibración de los impactos de bala a través del volante.
Cada uno de ellos sacudía mi cuerpo, amenazándome con sacarme de la carretera. Pero yo me mantuve firme. Tenía que hacerlo, a pesar del miedo, a pesar de las balas, a pesar de todo. Tenía que mantenerme firme y seguir adelante, porque sabía que la única forma de sobrevivir era seguir conduciendo, seguir adelante y no mirar atrás. Maniobré el camión, tratando de esquivar los disparos. La carretera era estrecha y bordeaba de barrancos en algunos tramos, pero sabía que tenía que intentarlo. Cada golpe del camión era una brutal confirmación de lo que estaba sucediendo. Estaba bajo fuego en medio de la nada, en medio de la Ruta 66. Recuerdo que mi mente estaba en blanco, pero mis manos y pies parecían tener vida propia. Logré evitar salirme de la carretera por poco, y yo aceleraba tanto como podía, buscando alejarme de ese coche y sus disparos. Recordé la escopeta que guardaba en la cabina para protección. Me estiré y logré alcanzarla. Un vistazo rápido al espejo retrovisor me confirmó que aún estaban detrás de mí, persiguiéndome implacablemente. Bajé la velocidad un poco, lo suficiente para que pensaran que me estaba dando por vencido. Y cuando se acercaron lo suficiente, asomé la escopeta por la ventana y disparé una única y certera vez. Las luces del vehículo se tambalearon y el rugido del motor se silenció. Había logrado darle a una rueda. El coche comenzó a zigzaguear, perdiendo el control, y finalmente se detuvo. No me quedé para ver qué sucedía. Aceleré y dejé atrás el vehículo inmovilizado. Una vez que la distancia entre mi camión y aquel coche aterrador fue suficiente, me permití respirar con alivio. La tensión en mis hombros disminuyó, y mi agarre en el volante se relajó, aunque mi corazón todavía golpeaba con fuerza en mi pecho. Su ritmo estaba comenzando a disminuir. No tenía idea de quiénes eran o por qué me disparaban. ¿Era un caso de identidad equivocada? ¿Un acto aleatorio de violencia? En ese momento no me importaba. Lo único que importaba era que había logrado escapar. Miré a través de mi espejo retrovisor una última vez y vi las luces del coche reducirse a meros puntos en la oscuridad. Al llegar a la siguiente ciudad, estacioné el camión en la estación de policía más cercana. Les expliqué lo que había sucedido, mostrándoles las marcas de las balas en el camión como prueba. Los oficiales escucharon con atención y sus rostros se endurecieron al entender la gravedad de la situación. Al cabo de unos días, me llamaron para decirme que habían encontrado el coche abandonado a unos kilómetros de donde yo los había dejado atrás. Resultó que pertenecían a una banda conocida por atacar a los camioneros, o una serie de robos y asesinatos que se habían producido en los últimos meses. Me agradecieron por la información y por la descripción del incidente. Me dijeron que gracias a lo que les había contado, habían obtenido pistas cruciales para identificar y atrapar a los responsables. Aunque me aterró la idea de que podría haber sido otra víctima, me alivió saber que mi experiencia podría ayudar a detener a esos criminales. Desde aquel día, siempre tengo un ojo puesto en el espejo retrovisor y otro en la carretera. Nunca puedes saber quién está detrás de ti en la Ruta 66. Si les gusta la emoción, el misterio o el terror, no se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y aterradoras. Gracias por vernos.